Amoroso Padre Celestial, te agradecemos por tus bendiciones, las cuales nos han traído aquí esta noche para escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, nos enseñe, nos ayude a recordar, y no solamente a eso, sino que también nos entreguemos de tal manera para que Él pueda hacer en nosotros lo que tú tienes, el plan que has hecho, el plan que tienes para nuestras vidas y el propósito que tienes desde que nos hiciste. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros, y pedimos que tu palabra haga mella en nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces comencemos esta noche. Vamos a comenzar repasando los versículos de memoria, y espero que esté cada uno practicándolos para que así puedan avanzar con ellos y permitirle a Dios que avance en la vida de cada uno por medio del estudio y el aprendizaje de su palabra. El primero se encuentra en Juan 15:5 y lo podemos repetir. Todos están ya, tienen sus teléfonos apagados, así que pueden repetirlos allí donde están para que podamos hacer el ejercicio juntos. Comenzamos pues. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y luego en el mismo libro de Juan, pero en el capítulo 5, el versículo 30, Cristo nos dice que exactamente cuando Él estuvo en nuestra carne y sangre, de la misma manera fue que Él vivió. Tampoco podía hacer nada por sí mismo. Así que repitamos Juan 5:30. Y allí tenemos que dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. El tercer versículo es Romanos 5:20. Romanos 5:20 se refiere a la ley, al pecado y a la gracia. Entonces, comencemos a repetir. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Repitámoslo otra vez. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que el fin con el cual la ley fue dada no fue para que abundase el pecado, sino para que la gracia sobreabundara. Entonces, luego en Filipenses 2, del 5 al 8, ese es el último que hemos tenido. Es un poquito más largo y por eso no hemos escogido uno para el capítulo 4. Con eso tienen unas semanas en las cuales aprenderlo. Así que entonces vamos a repetirlo ahora. Filipenses 2, del 5 al 8. La forma de pensar en que hemos estudiado en Juan 15 y en Juan 5, estando completamente unidos a Dios y permitiendo que la voluntad de Él se haga y no la nuestra, eso ocurre y ocurrirá y seguirá ocurriendo en nuestras mentes y en nuestras vidas solamente cuando la mente de Cristo sea puesta en lugar de la nuestra. Y de eso habla Filipenses 2, 5 al 8. Así que comenzamos diciendo, en el 5 dice: haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús. La misma palabra con que comienza el versículo número 5 nos enseña allí mismo, nomás con la primera, dos cosas muy importantes. Número 1, si dice que haya, quiere decir que no hay al principio. En nosotros mismos no está ese pensar. Así que se desea, el deseo es que haya ese sentir, ese pensar, esa mente de Cristo en nosotros. El segundo concepto que ese versículo nos representa allí de una vez es el siguiente: que para que pueda haber en nosotros ese sentir, tenemos que permitir que Jesús, que Cristo, que su mente pueda ser trasladada, pueda ser como una, ahora se me fue la palabra,
un trasplante de mente, para que nuestra mente sea quitada y se ponga en lugar de ella la mente de Jesús. Así que comencemos otra vez con el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, los versículos 6 al 8 describen paso a paso cuál era la manera de pensar de Cristo. Y comienza diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea, él sabía, él no era que estaba peleando por sus derechos, como escuchamos en nuestro mundo de hoy. Esos son mis derechos y a mí me tienen que dar mis derechos. No, Cristo no fue así. Cristo entregó sus derechos, como dice en el versículo 7, ahora que vamos a entrar. Entonces, él comenzó siendo Dios, sin principio, sin final, no fue creado, es eterno, siendo Dios, comenzó allá, siendo Dios, ¿qué hizo? Sin embargo, se anonadó, o como dice la traducción francesa, se aniquiló a sí mismo. O también hay otra traducción que dice, se vació de sí mismo. Tuvo que dejar a un lado su divinidad para poder tomar nuestra humanidad. Así que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, ¿cuál de nosotros, siendo ya humanos, queremos estar voluntariamente de siervos, de esclavos? Ninguno de nosotros tomamos eso simplemente, sí, yo me pongo de voluntario y digo que sí, yo quiero ser voluntario. Ninguno de nosotros queremos ser voluntarios para ser siervos, para ser esclavos. Sin embargo, Dios, siendo Dios, se anonadó, se vació de sí mismo y tomó no solamente nuestra forma de humano, sino también la forma de siervo, no cualquier humano, sino un siervo, un esclavo. Luego de allí, siendo hallado en condición como hombre, dice en el versículo 8, siguió también bajando, se humilló a sí mismo. ¿Qué más? Se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y cuál muerte? Muerte de cruz. No una muerte natural de viejo o una muerte porque le dio una enfermedad. No, la muerte de cruz, la muerte más perdida, más horrible, lo más criminal que había. No solamente se consideraba como un criminal delante de la ley, sino se consideraba como que Dios lo había desechado. La gente que miraba, que veía a una persona que había sido crucificada, enseguida entendían que ese era uno de los peores criminales, y no solamente eso, sino consideraban que Dios había desechado a esa persona, que ni la gracia de Dios lo alcanzaba. Esa fue la muerte que Cristo tomó, que era la muerte que cada uno de nosotros nos merecíamos y que habíamos trabajado por ella. Esa fue la muerte que él tomó en lugar nuestro. Así que en este versículo vemos completamente lo opuesto de lo que Lucifer hizo. Lucifer buscó ascender, montarse por encima de quien fuera para llegar a lo más alto. Ese era su propósito. En Cristo, la mente de Cristo, el propósito es completamente el opuesto. Bajar, descender, seguir bajando y bajando hasta donde tenía que llegar para poder salvarnos a nosotros. Aquí también en esto podemos observar que Cristo se anonadó, se vació de sí mismo, y de la misma forma, entonces, si nosotros queremos la mente de Cristo, tenemos también que vaciarnos a nosotros mismos. El hecho nomás de que necesitemos la mente de Cristo, tenemos también allí que ver es otra comparación, y es la siguiente. Cristo se vació de sí mismo para ser como nosotros, para que nosotros pudiéramos entonces tener lo que le pertenecía a él. ¡Qué misericordia!
tan grande, qué amor tan infinito. Lo representa todo aquí. Sigamos entonces repasando el versículo de Filipenses 2, 5 al 8. Escríbanlo en una tarjeta por separado, de cualquier forma. Hay personas que aprenden escribiendo una y otra y otra y otra vez. No importa el método que les sirva más para su mente. Recuerden siempre orar antes de empezar y verán cómo el Espíritu Santo nos ayuda a recordar estas cosas que son importantes, que son de una importancia eterna. La última vez que estuvimos juntos comenzamos el capítulo 4 y espero que ya la mayoría de ustedes hayan podido recibirlo y si tienen cómo lo hayan podido imprimir. Quedamos en la página 58. Sin embargo, antes de comenzar, para volver a emergir en el tráfico, vamos entonces a recordar de qué estábamos hablando la última vez. El título del capítulo es Salgo de mí mismo y entro en Cristo. Y la primera parte de este capítulo que habíamos ya estudiado nos mostraba cómo Cristo está tan completamente unido a nosotros que no solamente es uno con nosotros, sino que vive lo que nosotros vivimos, siente lo que sentimos. Y en la página 56 del capítulo en que estábamos, habíamos leído el texto de Isaías 63:9. Si tienen el capítulo, vayan a la página 56. Si no, pueden encontrarlo en sus Biblias para que lo leamos y así entremos en el tema del cual estábamos hablando. Isaías 63:9. Habla de Cristo y cuál fue su forma de vivir junto con los israelitas cuando vivieron y pasaron por todas sus aflicciones en el desierto. Todo el tiempo estaban murmurando, todo el tiempo estaban quejándose. Pero ¿qué estaba haciendo Cristo mientras ellos hacían eso? De acuerdo con Isaías 63:9, leemos: en toda angustia de ellos, Él, Cristo, fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y decimos entonces y sabemos que de la misma forma está con nosotros, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que en la misma forma que Él pasó por las angustias de ellos, por las aflicciones de ellos, de la misma manera pasa por nuestras angustias, por nuestras situaciones, nuestras aflicciones. Luego en la página 57 habíamos leído la última cita del deseado de todas las gentes, cerraba con un versículo de Isaías 54:10. Leamos ese versículo, Isaías 54:10, donde también el Señor nos hace una promesa individual, personal a cada uno de nosotros. Y nos dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Esta tarde, esta noche, yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras aflicciones, nuestras pruebas, nuestras dolencias, las cosas que afligen nuestros corazones, que nos traen dolor. Tenemos entonces la palabra de Dios que nos dice que Él siente lo mismo, Él está afligido igual con nosotros y es nuestro compañero en nuestra aflicción. Cerramos la vez pasada leyendo el Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, versículo 8, donde leíamos de la forma en que Dios trata nuestras lágrimas, nuestro dolor. Salmo 56, versículo 8. Dice: mis huidas has tú contado. Pon mis lágrimas en tu redoma o en tu botella. ¿No están ellas en tu libro? El salmista sabe y comprende que Cristo no toma
en vano nuestras lágrimas. Él no nos mira y nos dice, oye, pero deja ya de llorar por esa tontería. O a veces le decimos a los niños, ay, mijo, pero no llore por eso. Ese carrito no ha sido de plástico, eso no vale mucho. Cristo no trata así nuestras dolencias, nuestros dolores. Él nos mira con misericordia, con piedad, se duele de nuestro dolor y guarda nuestras lágrimas en sus récords, en su registro. Esa es la forma en que Él trata nuestros dolores y debemos recordar eso para que así no nos dejemos llevar por nuestro dolor, sino sintamos que tenemos un compañero no solamente que nos dice, oye, te comprendo porque yo he pasado por allí. Y hay que ver que nos sentimos bastante consolados cuando una persona sabe lo que estamos sintiendo, sentimos que tenemos un compañero, pero Cristo más que eso, no solamente se duele o simpatiza con nuestro dolor, sino que lo vive con nosotros, llora con nosotros, sufre con nosotros y pasa la tentación que nosotros tenemos también. Él también es tentado de la misma forma. Entonces ahora estamos en la página 58, donde habíamos terminado la última vez y habíamos dicho que ahora estábamos por entrar a una percepción nueva y vamos a mirar la otra cara de esta moneda. Entonces comienzo a leer en el segundo párrafo de la página 58. Pero cambiemos nuestra perspectiva. Hemos visto el consuelo que cada uno de nosotros puede obtener de Jesús, debido a que Él se hizo uno conmigo, contigo también. Pero queremos salir de nuestro yo, de nosotros mismos y entrar en Cristo. Ese es el tema de nuestro capítulo. Salgo de mí mismo y entro en Cristo. Vayamos entonces al Salmo 69:9. Salmo 69:9. Este es uno de esos hermosos salmos de la experiencia de Cristo en Getsemaní y en la cruz. El Salmo 22, por ejemplo, es uno de esos salmos donde se demuestra el sufrimiento de Cristo. Aquí vamos a leer en el Salmo 69, versículo 9, y ahí encontramos las siguientes palabras. Porque me consumió el celo de tu casa y las afrentas de los que te injuriaban han caído sobre mí. ¿Alguna vez has sido afrentado? No te gusta, ¿verdad? Jesús viene y te dice, yo también he sido afrentado. Ten ánimo, hijo. Pero amigos, estas afrentas están cayendo sobre él también. ¿Cómo crees que él se siente? ¿Cómo se siente él cuando estas afrentas que están cayendo sobre ti están cayendo sobre él también? En el mismo Salmo, el Salmo 69, los versículos 1 y 2, leemos, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo sentar pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. ¿Quién está hablando aquí? ¿Tú? Es Jesús quien está hablando aquí. ¿Tú crees que estás sufriendo a causa de esas afrentas, insultos, burlas, vergüenzas y reproches? Oye, sal de ti mismo y entra en Cristo. Cristo está sufriendo a causa de todos estos reproches. Cristo siente que se está ahogando por causa de esas afrentas. Cuando estamos pasando por esas situaciones, ¿dónde está nuestra mente? ¿Será que estará embutida en mi pobrecito yo y mis sufrimientos? ¿Estoy buscando el consuelo de Cristo para consolarme a mí mismo en mi dolor? ¿O salgo de mí mismo y fijo mis ojos en Él? ¿Vemos a Jesús, que fue hecho menor que los ángeles? ¿Por qué razón? Para sufrir la muerte, de acuerdo con Hebreos 2:9, y lo repasamos la última vez también. Entonces, ¿me enfoco solo en mí y mi pobre yo en esos sufrimientos? ¿O estoy contemplando a Jesús y todo lo que
Él está pasando. El Getsemaní es uno de los grandes testimonios de la humanidad de Cristo y su unidad conmigo. ¿Acaso tu corazón no anhela simpatía en el sufrimiento? ¿Lo hace? Aquí en el deseado de todas las gentes nos dice en la página 639, el corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. ¿Sí anhela tu corazón simpatía? Porque si no lo sientes, entonces no tienes un corazón humano. ¿Tenía Jesús un corazón humano? Sigo leyendo ahora de la cita del deseado de toda la gente. Dice, este anhelo Cristo lo sintió en la profundidad de su ser. ¿Puedes ver? Él es tocado con el sentir de nuestros sufrimientos. Él siente lo que sentimos. Él lo sintió hasta lo más profundo de su ser. Sigo con el deseado de todas las gentes. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia y había escuchado en la tristeza y la angustia. Perdón, los había escudado en la tristeza y en la angustia. ¿Qué era lo que Jesús deseaba? Él quería socorro, quería consuelo. Él estaba allí siendo tentado más de lo que nosotros alguna vez podamos ser tentados. Pero esas eran nuestras tentaciones. Y él buscaba socorro, anhelaba ayuda. Él deseaba consuelo. ¿De quién? De aquellos a quienes él había consolado. ¿Quiénes son ellos? No solamente los discípulos, nosotros también. Sigo otra vez en el deseado de todas las gentes. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora una agonía sobrehumana y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. Cuando entramos en las luchas se nos olvida orar. Mas cuando estamos en ella, Jesús está allí, anhelando que oremos por él y por nosotros mismos. Y cuando no oramos, ¿cómo está su corazón? Regreso a la cita del deseado de todas las gentes. Cuán sombría parecía la malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad, mientras él permaneciese inocente delante de Dios. Si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría fortalecido. ¿Te fijaste en la última parte? ¿Qué fortalecería a Jesús? Que sus discípulos pudieran entender sus tentaciones. ¿Con qué frecuencia nos consolamos a nosotros mismos al saber que Jesús entiende mis tentaciones? Aquí está Jesús esperando que nosotros comprendamos sus tentaciones. ¿Y cuál fue su tentación? Dejarnos ir. Decir, no. Cameron es el pastor que escribe estos sermones, que presentó estos sermones. Cameron es demasiado para mí. Realmente ha hecho un desastre de su vida. Es muy sucia, muy oscura. Y yo, no. Yo voy a dejarlo solo en su propia miseria. Solo en ese pozo oscuro y frío que él mismo se cavó. Prefiero ir a sentarme en el trono de mi Padre y tener la adoración de todos los ángeles y todo estará bien. Esa fue la tentación que Cristo tuvo. Esa fue la tentación. Padre, él dijo, si es posible, pasa esta copa de mí. Esa era la tentación, que pasara este sufrimiento tan terrible. Sin embargo, en medio de esa tentación tan profunda, sin embargo, dijo, Padre, empero, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando hablamos de las tentaciones que Cristo tuvo que pasar, tenemos que darnos cuenta
de una cosa más. Voy a seguir leyendo ahora en la página 60. Jesús desea que nosotros sepamos que Él fue tentado a pensar de esa manera. ¿Cuándo? Al mismo tiempo que somos tentados. Exactamente al mismo tiempo que estamos pasando por nuestras tentaciones. No solo Jesús es tentado como yo soy tentado, sino que Él es tentado a dejar todo e irse a su hogar. Amigo mío, para cada prueba que venzas, por cada tentación que soportes, alaba al Señor, porque Jesús tuvo que resistir sus propias tentaciones al mismo tiempo que resistió las tuyas y las mías. Así que las tentaciones, las pruebas que tú y yo tengamos no son ni cerca ni parecidas a las que Cristo tuvo que llevar. Hay otra cosa que me gustaría también traer a colación en este momento. Es lo siguiente. Recordamos cuando Jesús fue tentado en el desierto. Había pasado 40 días sin comer y sin beber. Estaba completamente al punto de la muerte por inanición y por falta de líquido en su cuerpo. Y la primera tentación que el enemigo le presentó fue precisamente: si eres el Hijo de Dios, pues muéstramelo. ¿Haciendo qué? Haciendo que las piedras que estaban allí se hicieran pan. Era una tentación súper humana, porque él estaba muriéndose de inanición y tenía el poder para cambiar las piedras en pan. Tú y yo no tenemos el poder de eso, así que yo nunca seré tentada a cambiar piedras en pan, porque no tengo esa habilidad. Cristo sí la tenía. Cristo la tenía, pero la había dejado a un lado voluntariamente. Y la tentación era: ¿por qué no vas, agarras otra vez tus propiedades divinas y las usas para salir del problema en que estás? Esa tentación nunca la vamos a tener nosotros. Tampoco vamos a tener que cargar las otras tentaciones que él llevó. Pero él llevó la tentación de usar su divinidad. Él llevó tu tentación y llevó también la tentación que el enemigo le presentó. Así que las tentaciones de él son de un grado tan elevado que nosotros verdaderamente debemos de pensar, cuando somos tentados o estamos pasando por una prueba, una tribulación, debemos pensar en Cristo también, no solamente pensar en nosotros mismos. Sigo leyendo. Ahora, si permitimos que esta verdad penetre hasta lo más profundo de nuestras mentes y corazones, ¿qué traerá a ese corazón frío y duro de piedra que poseemos? Pasemos a la página 644 del Deseado de todas las gentes y leamos lo siguiente. Otra vez, había sentido un anhelo de compañía, de oír de sus discípulos algunas palabras que le aliviasen y que quebrantasen el ensalmo de las tinieblas que casi lo dominaban. Pregunto, cuando tú te sientes solo, logras distraerte un rato, pero después esa soledad regresa, ¿cierto? Oh, necesito compañía, pensamos. Necesito llamar a alguien, necesito ver a alguien. Jesús se sintió así también. Las olas de necesidad que tenemos, él las sintió también y quería alivio. Regreso ahora a la cita del Deseado de todas las gentes. Pero los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Su presencia los despertó. Vieron su rostro surcado por el sangriento sudor de la agonía y se llenaron de temor. No podían comprender su angustia mental. Según Isaías 52:14 se nos dice: tan desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán.
Apartándose, Jesús volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. Cuando no contemplamos a Cristo en nuestras pruebas, ¿cuál es su experiencia? Él es vencido por el horror de una terrible oscuridad, igual que lo que pasó en el Getsemaní cuando los discípulos no trajeron alivio ni respondieron a su necesidad. Él es vencido por el horror de una terrible oscuridad. Nos dejamos atrapar por mi pobrecito yo y nos olvidamos de Jesús. Nos olvidamos completamente de Él. Sí, es verdad que buscamos a nuestro alrededor todo consuelo y toda promesa para nuestras almas, para confortarnos a nosotros mismos, para hacernos felices a nosotros mismos. Pero, ¿qué de Jesús? Tal vez hemos escuchado alguna vez esta frase: ¿a quién le importa Jesús? O ¿quién cuida de Jesús? ¿Me importa más mi pobrecito yo o me importa más Jesús? Necesitamos salir de nosotros mismos y entrar en Cristo. Mas es posible que digas: pero bueno, Jesús murió en la cruz hace 2000 años. Todas estas son experiencias pasadas. Esto no tiene nada que ver conmigo hoy día. Jesús no es vencido por la oscuridad cuando yo lo descuido. Él está en el cielo. No está más en el Getsemaní ni en el Calvario. Pensémoslo otra vez. No seas tan egoísta ni de mente tan estrecha. Escucha esta declaración de manuscritos, volumen 13, página 369. La copa del sufrimiento fue colocada en su mano como si él hubiera sido el culpable. Y él la vació hasta la escoria. Él llevó el pecado del mundo hasta su amargo final. Y sin embargo, los hombres continúan pecando. Y Cristo continúa sintiendo las consecuencias de sus pecados como si él mismo fuera culpable. En otras palabras, mis hermanos, pensamos generalmente: oh, no, en el cielo todo es felicidad. En el cielo va a ser felicidad cuando el pecado y los pecadores se hayan acabado. Pero mientras tanto, en el cielo hay el sufrimiento que la humanidad lleva, porque Cristo la sigue llevando. Entonces, no pensemos solamente en nosotros, o no pensemos, por ejemplo, hay a veces que decimos, y yo sé que yo he sido culpable de esto: Señor, ven pronto, porque ya no aguanto esta vida, estos dolores, estos problemas, todas las vicisitudes. Pero, ¿y es que Cristo está ya pasándola muy bien y no le importa lo que nos está pasando a nosotros? No. Deberíamos entonces que nuestra oración fuera: Señor, ven pronto para que tu dolor cese, para que tu aflicción pare. Debemos de pensar en Cristo. Él continúa sintiendo las consecuencias de nuestros pecados. Jesús es el gran yo soy. Para él, el tiempo no es nada. Pasado, presente y futuro, todo es igual. Y él se relaciona con cada uno de nosotros como si no hubiera otra persona más sobre la tierra. Su experiencia en el Getsemaní es tan real hoy como lo fue hace 2000 años. Pero es solo tú y él. Entonces, ¿qué sucede cuando peco? ¿Cuál es su experiencia cuando lo descuido? Sí, él lucha con el horror de una terrible oscuridad. Cuando leí por primera vez en Testimonios, volumen 2, página 185, sentí como una patada directamente a mi cabeza con un par de botas de acero. Aquí está lo que dice en los Testimonios, tomo 2, página 185. De nuevo el Salvador se apartó tristemente de sus discípulos que dormían y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras.
Luego volvió a ellos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se es entregado en manos de pecadores. Se nos ha aconsejado que debemos velar y orar para no entrar en tentación. Si entramos en tentación, estamos arrostrando a Cristo a la tentación. Así que velemos y oremos para que Jesús no tenga que pasar por esas tentaciones. Pero somos laodicenses, ¿no es así? Somos tan dormilones y estamos tan propensos a dormir al igual que los discípulos. Vayamos por favor a Apocalipsis, Apocalipsis 3, comenzando con el versículo 15. Apocalipsis 3, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 3, comenzando con el versículo 15. Allí se nos describe precisamente la situación de la iglesia de la Odisea, los laodicenses. Una situación bastante corriente en nuestro mundo hoy, aún dentro de nuestro mundo cristiano. Leemos en Apocalipsis 3, el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando allí dice tibio, y estamos hablando aquí de cómo los discípulos quedaron dormidos allí. Ay, el sueño los atacó de tal manera que ni porque Cristo vino y los despertó, cayeron en cuenta de lo que estaba sucediendo. Es así como esa tibieza que sentimos a veces en los países tropicales, ecuatoriales. Después del almuerzo, todo el mundo toma siesta. Hasta los perritos y los gatos, todos se retiran porque el calorcito del día nos pone a dormir automáticamente. De eso habla allí la tibieza de la Odisea. Mientras que, ¿qué es lo que está sucediendo realmente? Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Quiere decir que esa tibieza nos lleva a quedarnos dormidos precisamente al borde del precipicio y no nos damos cuenta. No sabemos nuestra verdadera condición, el peligro en que estamos. Y por eso en el versículo 18 se nos amonesta. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Necesitamos que el Espíritu Santo abra los ojos espirituales de nuestras mentes para que nos demos cuenta que estamos dormidos en el precipicio. Sigo leyendo del capítulo en que estábamos. Parecemos estar completamente inconscientes al hecho mismo de que estamos caminando sobre el mismo precipicio de los últimos segundos de la historia de esta tierra, y nuestros ojos están cerrados y nuestros brazos están cruzados y estamos profundamente dormidos al mismo tiempo que nos balanceamos en el borde de la eternidad. Ahora escuchen esto. Sigue otra vez del libro de los Testimonios, volumen 2. Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mateo 26:45. Qué crueles fueron los discípulos al permitir que el sueño les cerrase los ojos y encadenase sus sentidos mientras su divino Señor soportaba tan inefable angustia mental. ¿Te sacudió esto?
Cuando me quedo atrapado en mí mismo, en mi mundo de mi pobrecito yo y descuido a Cristo, estoy siendo cruel, al igual que los discípulos. Esto es asombroso, es muy, pero muy asombroso. Y si somos propensos a la somnolencia, amigos, espero que esto sea una llamada a despertar, para que sepamos qué crueles fueron los discípulos al permitir que el sueño les cerrase los ojos y encadenase sus sentidos, mientras que su divino Señor soportaba tan inefable angustia mental. ¿Estamos comprendiendo esto? No sabremos si hemos comprendido esto o no hasta que lleguemos a nuestra próxima prueba y permitamos quedar atrapados por la autosimpatía del pobrecito yo, o nos decidamos pensar en Jesús y salir de nuestro yo y entrar en Cristo. Un párrafo más. ¿Qué era lo que Cristo anhelaba en el Getsemaní? Anhelaba socorro, quería simpatía. Él deseaba que ellos conocieran sus tentaciones. Que Dios nos ayude en verdad a tomar esto en cuenta. ¿Y por qué Jesús está sufriendo todo esto? Por causa de mí. Yo hice el lío, yo planté la semilla y ahora tengo que cosechar las consecuencias. Sin embargo, Él ha venido a cosechar las consecuencias conmigo. Y cuando estoy cosechando las consecuencias, me quedo atrapado en, oh, pobre de mí, tengo que cargar con esto y aquello, y mira todo esto, y es lo que está pasando, y tus lágrimas. Oh, qué difícil. Pero después viene Jesús y dice, aquí yo estoy contigo. Entiendo lo que estás sufriendo. Tus lágrimas, yo también las he llorado. En realidad, estoy llorando ahora contigo. Y recibimos este consuelo, pero fuimos nosotros quienes lo pusimos a él allí, porque él no pecó, ni fue hallado engaño en su boca. Continuaremos de allí la próxima vez. Quedamos en la página 62. Les insto, les animo a que regresen al principio del capítulo y lo lean varias veces para que así vayamos entendiendo, vayamos comprendiendo lo que aquí se nos está enseñando. Miremos a Cristo, no nos consolemos solamente con tener el consuelo que nosotros necesitamos, pero pensemos que Cristo también está sufriendo, porque cuando nosotros sufrimos, Él sufre. Cuando nosotros somos tentados, Él es tentado. Cuando nosotros caemos en la tentación y llevamos las consecuencias, Él también las lleva. ¿Por qué? Porque nosotros lo llevamos a esa situación. Que el Señor nos ayude con esto, para que lo aprendamos y aprendamos a pensar en Jesús. Vamos ahora a arrodillarnos para cerrar nuestra sesión con una oración. Amoroso Padre Celestial, cuán importantes, cuán amados nos sentimos cuando permitimos que tu palabra nos enseñe lo que tú quieres que aprendamos. Porque solamente alguien que nos ama con un amor eterno, solamente alguien que nos da una importancia más allá de lo que nos merecemos, podría llorar con nosotros, sufrir con nosotros, ser afligido con nosotros y seguir amándonos para siempre. No lo comprendemos, verdaderamente que no. Tratamos de hacerlo, Señor, ayúdanos para que lo comprendamos mejor, para que sintamos ese consuelo que tú nos das, pero ayúdanos también a pensar en ti y que no seamos egoístas al buscar nuestro consuelo, sino que pensemos también en ti y el consuelo que tú necesitas. Que no nos quedemos encerrados en nuestra lástima, en lo lastimero de nuestra situación, sino que pensemos en ti y comprendamos el amor que tienes hacia nosotros. Te rogamos también, Señor, que en nuestras angustias, en nuestras aflicciones por las cuales cada uno estemos pasando,
que también oremos los unos por los otros, porque cuando nos enfocamos en otros, cuando nos enfocamos en ti, entonces también salimos de nuestro propio yo y entramos en la mente de Cristo. Gracias por enseñarnos todo esto, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén.